Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle me gusta al canal, suscribirse y dejar un comentario indicando de dónde son y a qué hora lo ven. Así, YouTube seguirá mostrándoles historias como esta. Empecemos. El mes pasado ocurrió algo en mi granja que cambió por completo mi perspectiva sobre vivir sola aquí. Y, sinceramente, todavía estoy intentando comprenderlo todo. Tengo 47 años y llevo 20 años cultivando maíz y soja en la propiedad de mi familia en la zona rural de Iowa. Desde que mi padre falleció y me dejó la tierra, el vecino más cercano está a unos 13 kilómetros por la carretera del condado, y el pueblo más cercano con una comisaría de policía está a unos 30 minutos en coche. Nunca me molestó mucho estar aislado. Tenía a mi pastor alemán Duke y una escopeta en el armario. Pensé que con eso bastaba. La propiedad tiene unas 300 hectáreas, con la casa principal en una pequeña colina, el granero a unos 50 metros y cobertizos para herramientas dispersos por todas partes. Esa noche de octubre hacía un calor inusualmente cálido, el tipo de aire denso y húmedo que te hace dejar las ventanas entreabiertas, aunque sepas que no es así. Mi esposa me había dejado 2 años antes y dijo que ya no soportaba el aislamiento. Y desde entonces, solo estábamos Duke y yo aquí. Duke me despertó sobre las 2:00 con un ladrido que nunca le había oído. No era su ladrido de alerta habitual cuando un ciervo cruza la propiedad, sino algo primitivo y agresivo que me puso los pelos de punta. Estaba abajo, lanzándose contra la puerta trasera, arañando la madera con sus garras y emitiendo gruñidos profundos entre cada ladrido. Tomé la linterna de mi mesita de noche y bajé en calzoncillos y camiseta, pensando que quizá un coyote se había acercado demasiado al gallinero otra vez. A través de la ventana de la cocina, pude ver la silueta de Duke a la luz de la luna, rígida y concentrada en algo cerca del granero. Lo agarré del collar para calmarlo, pero casi me derriba al intentar salir. Fue entonces cuando lo noté. La puerta principal del granero estaba entreabierta, solo unos 30 centímetros, pero lo suficiente para ver la oscuridad total donde mi reflector debería haber iluminado el interior. La luz automática con sensor que instalé el año pasado no estaba encendida, lo que significaba que estaba rota o alguien la había desactivado. Dejé que Duke me llevara afuera, con la correa corta, aunque tiraba con tanta fuerza que se ahogaba. La grava crujió bajo mis pies descalzos al acercarnos al granero. Y entonces vi el candado, o lo que quedaba de él. La cerradura Master Lock de alta resistencia que había comprado hacía apenas 6 meses estaba tirada en el suelo, cortada a la perfección con lo que debían ser cizallas industriales. Sentí una opresión en el pecho al darme cuenta de que no eran unos niños jugando. Dentro del granero, la luz de mi linterna recorrió los espacios vacíos donde deberían haber estado mis herramientas. La nueva motosierra Husqvarna había desaparecido. La colección de herramientas de mi abuelo, que había restaurado pieza por pieza, desapareció. El equipo de soldadura que había ahorrado durante 3 temporadas para comprarlo, desapareció. Pero habían sido selectivos. Dejaron las cosas viejas y oxidadas y solo se llevaron las valiosas, lo que significaba que sabían exactamente lo que buscaban. Duke se quedó en silencio de repente, su cuerpo temblando contra mi pierna, y eso me asustó más que todos sus ladridos. Corrí a casa con Duke, cerré la puerta con llave y llamé al 911. El operador parecía aburrido, probablemente acostumbrado a las llamadas de granjeros por robo de equipo, y dijo que un agente vendría por la mañana para tomar un informe. Buenos días. Le expliqué que quienquiera que hiciera esto podría seguir por ahí,
pero ella simplemente repitió que el robo de propiedad no era una emergencia a menos que hubiera peligro inminente de muerte. Después de colgar, cargué mi escopeta y me senté en la cocina con todas las luces apagadas, mirando por las ventanas. Duke permaneció pegado a mí, piernas, emitiendo ocasionalmente unos gemidos bajos y nerviosos que nunca le había oído. Alrededor de las 3:30 justo cuando empezaba a pensar que se habían ido, lo oí. Grava crujiendo bajo los neumáticos, pero ningún sonido de motor. Alguien bajaba por mi entrada con las luces apagadas, dejando que la gravedad lo arrastrara por la ligera pendiente hacia mi casa. Mi entrada tiene aproximadamente 400 metros de largo. Está bordeada de viejos robles que mi abuela plantó hace 60 años y tiene 2 curvas antes de llegar a la casa. Desde la ventana de la cocina apenas distinguí una silueta oscura, una camioneta, quizá una Ford F-150 por su silueta. Se acercaba sigilosamente. Se detuvieron a unos 30 metros de la casa, justo donde la entrada da al patio principal. Durante unos 5 minutos no pasó nada. Solo un silencio tan absoluto que podía oír mi propio corazón latir en los oídos. Entonces salieron 2 figuras, e incluso a la luz de la luna supe que ambos eran hombres corpulentos. Uno llevaba lo que parecía una gorra de béisbol, el otro con el pelo largo recogido. Se quedaron allí mirando mi casa, y uno de ellos señaló a diferentes ventanas como si estuvieran planeando algo. El de pelo largo regresó a la camioneta y sacó lo que reconocí como una palanca, de las que tenía en mi propio granero antes de que me la robaran. Empezaron a caminar hacia mi casa, sin prisas, con naturalidad, como si fueran los dueños del lugar. El de la gorra probó primero la manija de mi camioneta, la encontró cerrada y luego miró por la ventana con una linterna pequeña. Duke gruñía tan bajo que era casi inaudible. Todo su cuerpo se tensó como un resorte. Tomé mi teléfono para llamar al 911 de nuevo, pero no tenía señal. No es raro por aquí, pero el momento me dejó la boca seca. Los 2 hombres se separaron. Uno se dirigió al porche delantero. El otro desapareció por un lateral de la casa hacia la puerta trasera. Oí el pomo de la puerta principal girar lentamente, probándolo, luego con más fuerza, traqueteándolo. Unos segundos después, la puerta trasera recibió el mismo trato. Estaban revisando cada entrada, y sabía que esas viejas cerraduras no resistirían una palanca más que unos segundos. Tenía que tomar una decisión: permanecer escondido y esperar que se fueran, o hacerles saber que estaba armado y listo. Decidí hacerme notar antes de que entraran. Encendí la luz del porche y grité por la puerta que les apuntaba con una escopeta calibre 12 y que la policía ya venía en camino. Por un instante, todo se detuvo. Entonces oí al de la puerta trasera caminando por el césped, volviendo rápidamente a la entrada. Se encontraron en el jardín, a unos 9 metros de mi ventana, y se quedaron allí hablando. No entendí lo que decían, pero su lenguaje corporal había cambiado. Menos informal, más agitado. El de pelo largo no dejaba de señalar la casa, mientras el otro negaba con la cabeza. Entonces, el de la gorra gritó con una voz extrañamente tranquila. Dijo que se llamaba Brandon y que solo necesitaban recuperar algo que habían olvidado antes, algo que les pertenecía. Dijo que no querían problemas, que solo necesitaban 5 minutos en el granero. Su forma de decirlo, tan razonable y directa, lo hizo de alguna manera más aterrador que si hubiera estado gritando amenazas. Les dije que salieran de mi propiedad inmediatamente o empezaría a disparar, con toda la autoridad que pude. Brandon se rió, no con mala intención, sino con genuina diversión,
como si le hubiera contado un chiste. Me dijo que pensara con mucho cuidado mi próximo movimiento, porque sabían que estaba solo allí. Sabía exactamente cuánto tardaría en llegar el sheriff si lograba llamarlos. El otro, el de pelo largo, empezó a caminar hacia la casa de nuevo, pero Brandon lo agarró del brazo y dijo algo que lo hizo detenerse. Entonces, Brandon miró directamente a mi ventana, aunque estaba seguro de que no podía verme en la oscuridad, y dijo que volverían por lo que era suyo. Quizás esta noche, quizás la semana que viene, quizás el mes que viene. Me dijo que debería considerar mudarme al pueblo por un tiempo, a algún lugar con vecinos cerca. Regresaron a su camioneta, tomándose su tiempo, y el motor arrancó suave y silenciosamente. Sin duda, un modelo más nuevo. Mientras se alejaban con las luces aún apagadas, me di cuenta de que les habían quitado las placas. Me quedé despierto el resto de la noche con la escopeta en el regazo, Duke alerta a mi lado, revisando cada ventana por turnos. Cuando por fin salió el sol, sobre las 6:30, volví al granero a buscar lo que decían haber dejado. A la luz del día, vi cosas que antes no había visto. Colillas de cigarrillos cerca de la puerta que no eran mías. Huellas de botas en la tierra mucho más grandes que mi talla 48. Y lo más extraño de todo, arañazos recientes en el suelo de hormigón, como si hubieran sacado algo pesado recientemente. Detrás de donde solía guardar mi equipo de soldadura, encontré una tabla suelta que nunca había notado en 15 años de usar ese granero. Debajo había un espacio vacío de unos 60 centímetros de profundidad y 90 centímetros de ancho, con restos de plástico de envolver pegados a los lados y un olor químico que me hizo retroceder rápidamente. Lo que fuera que estuviera escondido allí, ya se lo habían llevado la primera vez. Llevaban meses usando mi granero como escondite y volvieron pensando que habían dejado algo más. El agente apareció alrededor del mediodía, un joven llamado Official Garrett, que parecía recién salido de la academia. Tomó fotos, llenó formularios e intentó actuar con profesionalismo, pero me di cuenta de que estaba perdido cuando le enseñé el compartimento oculto. Su actitud cambió por completo. Llamó a su supervisor, quien a su vez llamó a la policía estatal, y en 2 horas tenía detectives rastreando toda mi propiedad. Encontraron más evidencia que yo había pasado por alto. Huellas de neumáticos de al menos 3 vehículos diferentes en los últimos meses. Una cámara de rastreo en los árboles que había estado vigilando mi casa y residuos químicos en el granero que los obligaron a llamar a un equipo de materiales peligrosos. Resulta que Brandon y su amigo habían estado preparando metanfetaminas en un laboratorio móvil, usando graneros aislados por todo el condado como almacenes temporales para sus suministros y productos. La detective, la teniente Foster, me dijo que tenía suerte de que no hubieran decidido eliminar a un posible testigo. Dijo que probablemente me habían estado vigilando durante semanas, aprendiendo mis rutinas, esperando el momento adecuado para vaciar su alijo. La policía montó vigilancia en mi propiedad durante la semana siguiente, pensando que Brandon podría regresar, pero nunca lo hizo. Lo atraparon a él y a otros 2-3 semanas después en un control de tráfico a 2 condados de distancia. La caja de la camioneta estaba llena de equipo agrícola robado y suficiente metanfetamina para guardarlos durante 20 años. El teniente Foster me llamó para decirme que encontraron mis herramientas en una casa de empeños en Nebraska y que recuperaría la mayoría después del juicio. Brandon, cuyo verdadero nombre resultó ser Brandon Holloway, tenía antecedentes penales de 15 años, asalto, robo a mano armada y cargos de fabricación. El tipo de pelo largo era su primo,
Wayne Holloway, igualmente peligroso, con órdenes de arresto en 3 estados. Habían estado utilizando propiedades rurales en Iowa y Nebraska para sus operaciones, cosechando granjas con propietarios ancianos o aislados. No fui su primera víctima, pero por suerte fui la última en esta fuga. El juicio está programado para enero y tendré que declarar, lo que significa enfrentarlos de nuevo en el tribunal. El teniente Foster me aseguró que estarán detenidos hasta entonces, pero todavía me sorprendo mirando esas ventanas por la noche. He hecho cambios desde aquella noche. He instalado sensores de movimiento en toda la propiedad que alertan a mi teléfono. Instalé cámaras con visión nocturna y conseguí un segundo perro, un Rottweiler llamado Bear, que hace que Duke parezca amigable. Incluso pensé en vender la granja y mudarme al pueblo, como sugirió Brandon. Pero esta tierra ha pertenecido a mi familia durante 4 generaciones, y que me aspen si algún traficante de metanfetamina me va a echar de aquí. Mi exesposa me llamó después de enterarse de lo sucedido, y me dijo que tal vez debería reconsiderar vivir solo aquí. Pero le dije que prefería enfrentarme a una docena de Brandons antes que abandonar este lugar. Aún así, en las noches tranquilas, cuando los perros empiezan a ladrar a las sombras, recuerdo esa voz serena diciéndome que sabían lo solo que estaba allí, y mantengo la escopeta cargada junto a mi cama. El detective dijo que la manejé a la perfección, que enfrentarlos probablemente me salvó la vida porque se dieron cuenta de que no era un blanco fácil. Pero sé la verdad. Simplemente tuve suerte esa noche. Suerte que ya habían conseguido lo que buscaban por primera vez. Suerte que decidieron que no valía la pena. A veces todavía voy a ese granero y miro ese compartimento oculto ahora sellado con concreto, y me pregunto cuántas veces estuvieron ahí mientras yo dormía a solo 50 metros de distancia, completamente ajenos al peligro que corría. La casa de campo Whitmore llevaba 2 años vacía cuando encontré el anuncio en línea. Era septiembre de 2022 y estaba navegando por páginas de alquiler durante mi hora de almuerzo cuando apareció este lugar. Baratísimo, en medio de la nada, Michigan, disponible de inmediato. Fue el momento perfecto, ya que mi contrato de arrendamiento en Chicago terminaba y podía llevar mi trabajo de diseño gráfico a cualquier parte con internet decente. Las fotos mostraban un revestimiento de cedro desgastado, un porche envolvente con pintura blanca, descascarada y ventanas que parecían originales de los años 40. La señora Whitmore, la anciana propietaria, me recibió en la propiedad con un llavero que debía de pesar 2,2 kilos. Me explicó las peculiaridades, el calentador de agua que a veces necesitaba una buena patada, el grifo del baño de arriba que goteaba a toda costa, y la familia de mapaches que usaban los cubos de basura como si fueran su buffet personal. El vecino más cercano vivía a 6 kilómetros de la carretera principal, dijo, pero el aislamiento era parte del encanto. Tras 3 semanas de instalarme, me había acostumbrado al silencio absoluto de la noche, roto solo por el viento entre los pinos. Eso cambió cuando la luz de movimiento empezó a apagarse. La primera vez fue un lunes por la noche, sobre las 2 de la madrugada, y la repentina luz que entraba por la ventana de la cocina me despertó de golpe en el sofá, donde me quedé dormido editando logotipos. El patio trasero se iluminó como un estadio, con esa intensa luz blanca del LED, iluminando quizás 9 metros de césped crecido antes de llegar al muro de pinos. Apreté la cara contra la ventana fría, buscando lo que lo hubiera activado. Supuestamente, el sensor tenía un alcance de 4,5 metros desde la puerta trasera. Mi primera semana allí, por aburrimiento,
Había consultado el manual. Podría haber sido un ciervo, tal vez esos mapaches de la señora Whitmore, mencionó, o incluso un búho volando bajo. Después de unos 5 minutos, la luz se apagó, dejándome mirando mi propio reflejo en el cristal negro. Esperé otros 10 minutos, atento a cualquier movimiento, y luego me arrastré escaleras arriba hasta mi cama. La noche siguiente, lo mismo. 2:03 a.m. según mi teléfono, cuando la luz se encendió. Esta vez, estaba lista, de pie junto a la ventana de la cocina, antes de que el resplandor se hiciera notar por completo. Incluso había apagado las luces de la cocina para que mis ojos se acostumbraran más rápido. El patio trasero se veía exactamente igual. Césped vacío, árboles oscuros, nada que se moviera. Pero esto fue lo que me impactó. La luz permaneció encendida exactamente 5 minutos más, y luego se hizo de noche. El manual decía que el temporizador era ajustable, entre 30 segundos y 10 minutos. Pero no había tocado esos ajustes. Lo que fuera que lo activaba se quedaba completamente quieto una vez activado, esperando a que se acabara el tiempo. El miércoles por la noche me puse listo y decidí revisar el jardín antes de acostarme. Saqué la linterna de debajo del fregadero, una de esas pesadas de metal que también sirven como arma, y exploré el patio trasero. El césped estaba empapado de rocío, y mis zapatillas se empaparon en segundos. Nada parecía estar alterado. No había huellas en la tierra blanda cerca de los parterres. No había basura esparcida. Incluso revisé el sensor para asegurarme de que no lo activaran ramas ni telarañas. Fue entonces cuando encontré las huellas de las manos. El jueves por la mañana, mientras preparaba café, las vi en el cristal de la puerta trasera, embarradas, sin duda humanas, justo a la altura de los ojos, como si alguien hubiera estado mirando dentro. 5 dedos claramente visibles en la huella izquierda, la derecha manchada, pero aún visibles. Mi primer pensamiento fue que quizá se trataba de un excursionista perdido, alguien que se había extraviado en el bosque y necesitaba ayuda. Pero ¿por qué no llamar? ¿Por qué no gritar? Tomé toallas de papel y Windex, y cuando salí a limpiar el otro lado, vi más huellas en el revestimiento junto a la puerta. Estas eran diferentes, más limpias, más deliberadas, como si alguien se hubiera apoyado en la pared. El lodo era de ese tipo espeso y oscuro que se encuentra en lo profundo del bosque, no el arenoso de mi jardín. Tomé fotos con mi teléfono, pensando que tal vez debería enviárselas a la señora Whitmore, o incluso a la comisaría. Pero ¿qué diría? Alguien tocó mi puerta. Probablemente se reirían. El viernes llegó con aviso de tormenta. La aplicación del tiempo mostraba este sistema masivo que se acercaba desde Canadá, prometiendo fuertes lluvias y posibles cortes de electricidad en el norte de Michigan. Pasé la tarde preparándome, llenando ollas con agua, cargando todos mis dispositivos, buscando velas y cerillas. La cabaña tenía un generador, pero la señora Whitmore no me había dicho si funcionaba. Alrededor de las 6 p.m., el cielo se tornó de un gris amarillento enfermizo, y el viento empezó a soplar con fuerza. Los árboles se doblaban como nunca antes, y las ventanas vibraban en sus marcos. A las 8:01 p.m., la lluvia caía de lado, golpeando el techo con tanta fuerza que ni siquiera podía oír mi música. Estaba en la cocina preparando sopa cuando se fue la luz. Todo se paró. El zumbido del refrigerador, el susurro de la calefacción, incluso el pequeño reloj LED del microondas. La cabaña quedó sumida en una oscuridad total, salvo por algún relámpago ocasional que lo iluminaba todo como una luz estroboscópica. A tientas,
Llegué al cajón donde guardaba la linterna, y en el intento se me cayó un vaso. Se hizo añicos en el suelo, y tuve que rodearlo con cuidado para alcanzar la luz. El haz parecía patéticamente débil en la oscuridad total, creando más sombras de las que eliminaba. Iba a buscar las velas cuando lo vi. El haz de una linterna afuera, pasando junto a la ventana de la sala. Luego vino otro en dirección contraria, barriendo el porche. Mi primer instinto fue de alivio. Quizás era la compañía eléctrica revisando las líneas, o los vecinos, asegurándose de que estaba bien. Pero entonces recordé que no había vecinos lo suficientemente cerca como para caminar hasta allí con esta tormenta. La casa más cercana estaba a 6 kilómetros, y la compañía eléctrica tendría camiones, no gente a pie con linternas. Apagué la luz inmediatamente y me agaché bajo la ventana. Los haces de luz se movían metódica y lentamente, como si buscaran o esperaran algo. Mi teléfono tenía quizás un 60% de batería, sin señal. La tormenta debió de haber derribado la torre de telefonía. Me arrastré de rodillas hasta la cocina, manteniendo el cristal crujido bajo mis palmas por debajo de la ventana debido a la taza rota. Los haces de luz de la linterna daban vueltas, al menos 3, quizá 4. Aún no probaban puertas ni ventanas, solo daban vueltas como buitres. Podía oír voces entre los truenos, masculinas, sin duda varias personas, pero no podía distinguir las palabras por encima de la lluvia que golpeaba el techo. La cocina tenía una puerta que daba al sótano, y por un momento consideré esconderme allí, pero era una bodega de piedra sin salida. Básicamente, una trampa si entraban. Las llaves de mi coche estaban en el gancho junto a la puerta principal, a 4,5 metros de donde la linterna de alguien pasaba constantemente junto a la ventana. Incluso si los alcanzaba, arrancar el coche anunciaría exactamente dónde estaba, y podrían bloquear fácilmente la estrecha entrada con sus cuerpos o vehículos. La manija de la puerta trasera vibró. No es que el viento la hubiera arrastrado, fue a propósito. Alguien estaba comprobando si estaba cerrada. Menos mal que había desarrollado esa paranoia urbana de cerrarlo todo con llave. El traqueteo cesó, luego volvió con más fuerza, más agresivo. Alguien tiraba con fuerza. Oí maldiciones ahogadas, luego pasos en la terraza que se dirigían a la ventana de la cocina. Me apreté contra el armario, intentando hacerme invisible en mi propia casa. Un rostro apareció en la ventana. Solo una silueta iluminada por la luz, pero sin duda miraba hacia adentro. El haz de luz de su linterna recorrió la cocina, pasando justo por encima de donde me escondía. Debieron de no haberme visto, porque la luz se movió y el rostro desapareció. Pero oí algo que lo empeoró todo. Una voz se aclaró durante una breve pausa en la lluvia. Sin duda está ahí dentro. Vi su portátil en el sofá. Habían estado observando antes, probablemente a través de las ventanas antes del apagón. Sabían que estaba sola, que estaba atrapada, y estaban decidiendo cómo entrar. Entonces se oyó el sonido de cristales rotos desde arriba, desde la ventana de mi habitación. Ya ni siquiera intentaban ser sutiles. Pasos pesados en el piso de arriba, subiendo las escaleras. Tuve segundos para decidir. La cabaña tenía un antiguo depósito de carbón en el sótano, sellado por fuera, pero accesible desde dentro. La señora Whitmore lo había mencionado durante la visita. Dijo que su abuelo solía deslizar carbón allí en invierno. Conducía a una puerta metálica oculta tras unos arbustos al costado de la casa. Agarré mi teléfono y las llaves del coche, dejándolo todo, y me escabullí por la puerta del sótano justo cuando oí botas en la escalera principal. El sótano estaba completamente oscuro
y olía a piedra mojada y moho. Usé la luz del teléfono un segundo para localizar el cañón de carbón. Un estrecho túnel metálico apenas lo suficientemente ancho para una persona. El panel que cubría la puerta se desprendió con un chirrido que parecía imposible, pero la tormenta lo apagó. Podía oír cómo saqueaban la cocina de arriba, abriendo cajones de golpe, moviendo muebles. Me metí de cabeza en el conducto, con el teléfono apretado entre los dientes para encender la luz, empujando con los pies el metal liso. Tenía telarañas pegadas a la cara y al pelo, y algo con demasiadas patas se me enredó en el cuello. El rodaje fue más largo de lo que esperaba. Quizás 2,4 metros de tubo metálico claustrofóbico que resumaba polvo de carbón de décadas atrás. Oí la puerta del sótano abrirse de golpe y pasos en la escalera de madera. Mira por todas partes. Alguien ladró. No desapareció sin más. Mis pies golpearon la puerta exterior. Oxidada, atascada. Probablemente no la habían abierto en años. La pateé con fuerza una vez, 2 veces, y al tercer intento se abrió de golpe en medio de la tormenta. La lluvia me empapó al instante mientras caía entre los arbustos, con las ramas arañándome la cara y los brazos. Los haces de luz de las linternas aún se veían por las ventanas, moviéndose por la casa como reflectores. Me agaché, arrastrándome entre el barro y las hojas mojadas hacia mi coche. Las llaves resbalaban entre mis dedos temblorosos, y tuve que intentarlo 3 veces para meterlas en el contacto. El motor arrancó justo cuando vi la luz de una linterna dirigirse hacia la entrada. Pisé a fondo la reversa, sin siquiera mirar por dónde iba, solo necesitaba alejarme de aquella cabaña. El coche patinó en el barro, las llantas patinaron, y por un horrible segundo pensé que estaba atascado. Entonces, las orugas se engancharon en la grava, y salí disparado hacia atrás a la carretera principal. Por el retrovisor, vi 2 figuras corriendo por la entrada, con las linternas rebotando descontroladamente. Una se llevó algo al hombro. No esperé a averiguarlo. Giré el volante, puse la marcha atrás y aceleré hacia la tormenta. Los limpiaparabrisas no daban abasto con la lluvia, y conducía casi a ciegas, siguiendo solo la línea amarilla central cuando un rayo la reveló. Mi teléfono, que milagrosamente seguía funcionando a pesar de estar empapado, por fin encontró una señal a unos 5 kilómetros de la cabaña. Llamé al 911 mientras conducía, probablemente sonando completamente loco al intentar explicar lo de los hombres que irrumpieron en la cabaña. El operador me pidió repetidamente que redujera la velocidad, que repitiera la dirección, pero no detuve hasta llegar a la gasolinera en el cruce de la autopista, a 24 kilómetros. Las brillantes luces fluorescentes me parecieron la salvación. La oficina del sheriff envió 2 unidades a la cabaña. Encontraron la ventana rota, la puerta del sótano forzada, huellas de botas embarradas por toda la casa y mi portátil destrozado en el suelo de la sala. Pero quienesquiera que fueran esos hombres, se habían ido. Los agentes encontraron huellas de neumáticos de al menos 2 vehículos estacionados en el bosque detrás de la propiedad y varias herramientas abandonadas. Palancas, cuerdas, cinta adhesiva, cosas que hicieron que los agentes intercambiaran miradas sombrías. Nunca atraparon a nadie. Di descripciones, pero fueron prácticamente inútiles. Hombres blancos, de estatura media, ropa oscura. Podría haber sido cualquiera. La señora Whitmore se horrorizó cuando la llamé al día siguiente. Me reembolsó todo y me ofreció alojamiento en un hotel, pero para entonces ya estaba de vuelta en Chicago, durmiendo en el sofá de un amigo. Mandó tapiar la cabaña y puso cámaras de seguridad por todas partes, pero que yo sepa, nunca la volvió a alquilar.
A veces todavía pienso en esas noches, en cuánto tiempo debieron de estar vigilándome antes de decidirse a actuar. La luz de movimiento se encendió exactamente a las 12 am y permaneció encendida exactamente 5 minutos. Me estaban entrenando para que no le diera importancia, para que asumiera que solo eran animales. Lo realmente malo es que si la tormenta no hubiera cortado la luz, si no hubiera visto sus linternas, me habría acostado ese viernes por la noche sin darme cuenta de que venían por mí. Llevaba años ahorrando para comprar mi propio terreno, algo lejos del ruido de la ciudad, donde pudiera ver las estrellas por la noche. Hace 8 meses, después de firmar mi divorcio y sentir que mi vida en Denver pertenecía a otra persona, encontré 4 hectáreas en la Montana rural con una casa de campo que necesitaba reformas, pero que tenía buena estructura. Mi trabajo de contabilidad me había permitido teletrabajar desde la pandemia, así que ya nada me retenía en la ciudad. Solo Baxter, mi Golden Retriever y yo, cargando un camión de mudanzas a finales de primavera y conduciendo hacia lo que esperaba que fuera un nuevo comienzo. La propiedad tenía colinas ondulantes, un arroyo que corría por la parte trasera y un espacio tan grande que no sabía qué hacer. Las primeras semanas fueron perfectas, arreglando la casa, planeando dónde iría mi huerto, viendo a Baxter correr como si hubiera descubierto el paraíso. Mi vecino empezó a observarme desde el primer día. Harold Brennan era dueño de la granja de al lado, de unas 200 hectáreas de trigo y maíz que se extendían más allá de lo que alcanzaba la vista desde mi porche. Tenía unos 70 y tantos años, la cara curtida como cuero agrietado, y siempre vestía esos overoles viejos con manchas que se habían convertido en parte de la tela. Su cerca bordeaba nuestra propiedad. Era una simple cerca de alambre con postes de madera cada 2,5 metros aproximadamente. Cada mañana, al salir con mi café, él ya estaba allí, de pie junto a la valla, con las manos apoyadas en los postes, mirando fijamente a mi casa. Al principio intenté ser amable, lo saludé con la mano y le sonreí cada vez que lo veía. Nunca me devolvió el saludo, ni siquiera me reconoció. Simplemente seguía mirándome con esa expresión vacía que me incomodó lo suficiente como para volver a entrar. Pensé que probablemente era uno de esos viejos granjeros que no veían con buenos ojos que la gente de ciudad comprara terrenos rurales. Unas 3 semanas después de mudarme, las cosas empezaron a ponerse raras. Había dejado mis tijeras de podar en la terraza trasera después de trabajar en el jardín toda la tarde. Estaba demasiado cansado para guardarlas bien. A la mañana siguiente, no estaban. Busqué por todas partes, pensando que quizá Baxter se las había llevado a algún sitio, aunque nunca antes había mostrado interés en las herramientas de jardinería. 2 días después, las vi colocadas perfectamente paralelas a la cerca del lado de Harold, perfectamente alineadas, a unos 6 metros de donde las había dejado. Lo curioso fue que estaban limpias y engrasadas, con mejor aspecto que cuando las compré. Fui a buscarlas, y fue entonces cuando vi a Harold de pie en su campo, a unos 50 metros de distancia, observándome mientras las recogía. No dijo nada, no se movió, simplemente se quedó allí, parado como un espantapájaros con ojos. Agarré mis tijeras y corrí a casa, diciéndome que el viento debía de habérselas tirado de alguna manera, aunque no había habido tormenta. Pasaron unos días sin incidentes, y casi me convencí de que estaba siendo paranoico. Entonces, mi ropa empezó a desaparecer. Había colgado sábanas y ropa de trabajo en el tendedero detrás de casa un lunes por la mañana. El tiempo era perfecto para secar la ropa con una brisa constante.
Entré a preparar la comida y a teletrabajar. Volví sobre las 3 y encontré que faltaba la mitad de mi ropa. No se la había llevado el viento ni estaba en el suelo. Simplemente había desaparecido. Mi camisa de franela favorita, unos vaqueros y una funda de almohada habían desaparecido, mientras que todo lo demás seguía colgado exactamente donde lo había dejado. Caminé por la propiedad durante 1 hora, revisando la línea de árboles, mirando en las zanjas. Incluso me pregunté si Baxter los habría derribado de alguna manera. Nada. A la mañana siguiente, allí estaban, doblados en cuadrados perfectos y apilados en un poste de la cerca del lado de Harold del límite de la propiedad. Mi franela arriba, vaqueros en medio, funda de almohada abajo. Cada pieza había sido lavada de nuevo y planchada con precisión militar. El cuello de Baxter era el colmo. Llevaba un grueso collar de cuero con tachuelas de latón que le había regalado para su 5º cumpleaños. Nada del otro mundo, pero tenía su nombre grabado en una placa de metal junto con mi número de teléfono. Una noche lo dejé salir para que fuera al baño antes de acostarse, como siempre. Regresó 15 minutos después, arañando la puerta, todo normal, salvo que le faltaba el collar. Cogí una linterna y revisé el patio, pensando que quizá se había enganchado en algo y se había resbalado. Baxter se quedó cerca de mí, lo cual era inusual. Normalmente, estaría dando saltos, emocionado por una aventura nocturna. Buscamos durante 1 hora sin suerte. Lo mantuve dentro esa noche, revisé todas las cerraduras y apenas dormí. Efectivamente, a la mañana siguiente, cuando miré por la ventana de la cocina, vi el collar de Baxter colgado de un clavo en el poste de la cerca de Harold, pulido hasta que los remaches de latón brillaron como nuevos. Pero esto fue lo que realmente me puso los pelos de punta. Llevaba una etiqueta nueva, hecha a mano con lo que parecía hojalata martillada, con la palabra visitante grabada en letras temblorosas. Ya no aguantaba más. Crucé mi propiedad directamente hacia la cerca. Baxter me seguía a regañadientes, gimiendo de una forma que nunca antes le había oído. Harold ya estaba allí, por supuesto, de pie en su sitio habitual, como si me hubiera estado esperando. De cerca, pude ver sus ojos de un azul pálido y acuoso, como si miraran a través de un cristal viejo. Sus uñas estaban increíblemente limpias para un granjero, limadas en medias lunas perfectas. «Señor Brennan», dije, intentando mantener la voz firme, «necesito que le devuelvas el collar a mi perro y que dejes de robarme mis cosas». Sonrió entonces. Era la primera vez que veía una expresión en su rostro. Sus dientes eran pequeños y estaban espaciados uniformemente, como dientes de leche que nunca se caen. «Pero me los dejaste», dijo con una voz más aguda de lo que esperaba, casi como un canto. Justo ahí, donde podía alcanzarlos, regalos para un buen vecino. Sus dedos recorrieron la cerca de alambre que nos separaba, y noté que había atado pequeñas tiras de tela en varios puntos. Reconocí trozos de ropa que había tirado semanas antes de que todo esto empezara. Retrocedí un paso, arrastrando a Baxter conmigo. «Nunca le dejé nada, señor Brennan. Ha estado entrando en mi propiedad y llevándose mis pertenencias. Eso es robo. Si vuelve a ocurrir, llamaré al sheriff». La sonrisa de Harold se ensanchó y se acercó a la valla, tan cerca que pude olerlo. No era desagradable, pero de alguna manera estaba mal, como jabón fresco mezclado con formol. El sheriff Thompson entiende las tradiciones vecinales. Su padre también, y su padre antes. La familia que vivió en tu casa antes, los Carver, lo entendían. La señora Carver me dejó su joyero cuando se mudó justo ahí, junto a la cerca, envuelto en papel de periódico. ¡Qué mujer tan atenta! Metió la mano en el bolsillo del mono y sacó un pequeño medallón de plata,
dejándolo girar bajo el sol de la mañana. ¿Te gustaría ver su foto dentro? Tenía el pelo igualito al tuyo antes de que se le pusiera canoso. Me dio un vuelco el estómago. Los Carver se habían ido de repente, según el agente inmobiliario. Algo sobre una emergencia familiar en el este. Ahora me preguntaba si sería cierto. Harold continuó hablando, con ese tono inquietante y alegre en su voz. Tu casa estuvo vacía 2 años antes de que llegaras. Yo la mantuve limpia, la mantuve en buen estado. Corté el césped alrededor de la cerca, recogí la basura que entraba. Me aseguré de que ningún animal anidara bajo el porche. Los buenos vecinos hacen eso. Y a cambio, los buenos vecinos dejan regalos, pequeñas muestras de agradecimiento. Los Hendrickson, antes que los Carver, me dejaron la bicicleta de su hijo cuando se mudaron. Todavía la tengo en mi granero. Le he engrasado la cadena cada mes durante 15 años. Sacó una libretita de otro bolsillo. Páginas amarillentas y con letra apretada. Llevo un registro de cada regalo, de cada fecha. Llevas aquí 43 días. Las tijeras de podar el día 19. La camisa de franela el día 26. El cuello de Baxter el día 42. Todo documentado, todo apreciado. Hojeó las páginas y vi apuntes de entradas detalladas que se remontan a años atrás. Cada una describía artículos y fechas con meticuloso detalle. Algunas entradas tenían pequeños dibujos de los objetos, esbozados con una precisión inquietante. Agarré el collar de Baxter del poste de la cerca y empecé a retroceder. Aléjese de mi propiedad, señor Brennan. Lo digo en serio. Pero él seguía hablando como si yo no hubiera hablado. La mujer que precedió a los Carver, la señorita Débora, era especial. Me dejó sus gafas de leer después de que le arreglé el buzón. Todavía las uso a veces cuando leo mis registros. Una graduación perfecta para mis ojos, como si estuvieran hechos para mí. Ella comprendió que algunas personas están destinadas a ser cuidadoras, coleccionistas de la historia del barrio. Sacó unas gafas de montura metálica del bolsillo de su camisa, se las colocó sobre la nariz y me miró fijamente a través de ellas. Pronto lo entenderás. Todos lo hacen con el tiempo, o se van, pero sus regalos siempre me acompañan. Esa noche, instalé luces con sensor de movimiento alrededor de mi propiedad e instalé un sistema de cámaras que encargué con envío urgente. Cerré todo con pestillo, incluso le puse candado a la puerta del perro de Baxter. Llamé a la oficina del sheriff, pero el agente que contestó parecía aburrido cuando le expliqué la situación. Dijo que Harold era inofensivo, que solo se quedaba en sus cosas, y que tal vez debería intentar ser más amable. Sugirió que podía poner una valla más alta si tanto me molestaba. Durante 3 días no pasó nada. El sensor de movimiento no hizo ruido. Las cámaras solo mostraban ciervos y mapaches. Empecé a pensar que tal vez Harold había captado el mensaje. El sábado por la mañana me desperté y encontré todo mi jardín reorganizado. Habían desenterrado cada planta y la habían replantado en hileras perfectamente rectas, ordenadas por altura. Mis tomates formaban un gradiente del más bajo al más alto. Las hierbas aromáticas estaban ordenadas alfabéticamente. Albahaca, cilantro, orégano, romero y tomillo. La tierra alrededor de cada planta estaba formada en pequeños montículos idénticos, y cada hoja había sido limpiada de polvo e imperfecciones. Pero lo peor eran las etiquetas, estacas de madera hechas a mano junto a cada planta, con los nombres en latín grabados a fuego, junto con la fecha y un número. Cuando revisé las imágenes de la cámara no mostraban nada. Solo mi jardín normal a medianoche. Luego, a las 6 en Andenmeneme,
completamente reorganizado. Las 4 horas intermedias fueron estáticas, como si algo hubiera interferido con la señal. Encontré a Harold junto a su cerca 1 hora después, con tierra bajo esas uñas increíblemente limpias, tarareando una melodía que reconocí, pero no pude identificar. Fue entonces cuando decidí irme. Llamé a mi hermana en Colorado y le dije que necesitaba visitarla un rato. No le expliqué por qué. Empecé a empacar esa misma tarde, metiendo la ropa en las maletas sin doblarlas, guardando solo lo esencial. Baxter pareció percibir mi urgencia, permaneciendo pegado a mí y gruñendo cada vez que pasábamos por una ventana que daba a la propiedad de Harold. Al atardecer, mientras cargaba cajas en el coche, encontré un regalo en el porche. Una caja de madera hecha a mano con evidente destreza, con la frase «Adiós vecino» grabada en la tapa. Dentro, sobre tela de terciopelo, estaban todos los objetos que Harold se había llevado, además de cosas que ni siquiera había notado que faltaban. Una taza de café que creía haber roto, un marcapáginas de un libro de la biblioteca, un botón de mi abrigo de invierno. Cada artículo tenía una pequeña etiqueta que indicaba la fecha de regalo y devolución. En el fondo de la caja había una fotografía en blanco y negro que al principio no reconocí. Luego me di cuenta de que era yo durmiendo en mi cama, tomada desde dentro de mi habitación. La fecha del reverso era de 2 semanas antes de instalar las cámaras. Tiré la caja en mi coche, agarré a Baxter y me fui esa noche sin mirar atrás. Me quedé con mi hermana 3 meses antes de encontrar un nuevo lugar. Un apartamento en un barrio concurrido donde las casas están a 3 metros de distancia y todos tienen timbres Ring. Nunca volví a Montana a buscar el resto de mis cosas. Contraté a una empresa de mudanzas para que lo empaquetara todo y pusiera la propiedad a la venta mediante un cierre remoto. La agente inmobiliaria me llamó unas semanas después y me dijo que Harold había estado varias veces pidiendo mi dirección. Aseguró que le había dejado unos regalos que necesitaba recoger. Gracias a Dios, no se los dio. La casa se vendió a una joven pareja de California 2 meses después. He pensado en advertirles, pero ¿qué les diría que no sonara descabellado? La semana pasada recibí un paquete sin remitente. Dentro estaba el cuaderno de Harold, el que contenía todos los registros. La última entrada era sobre mí. Páginas y páginas de observaciones, bocetos de mis rutinas diarias, notas sobre mis hábitos. La última línea, escrita con tinta roja, decía: «Los buenos vecinos siempre vuelven». La quemé en el patio trasero de mi hermana, pero a veces todavía sueño con esa cerca, con Harold parado allí bajo el sol de la mañana, esperando pacientemente regalos que nunca fueron para él. Baxter sigue sin acercarse a los límites de la propiedad, y yo tampoco. Nunca pensé que aceptar un trabajo en una planta procesadora de granos en la zona rural de Kansas me llevaría a los meses más perturbadores de mi vida. Era la primavera de 2018 y tras perder mi puesto en informática en Filadelfia, la oferta parecía un nuevo comienzo. Un sueldo decente, un bajo coste de vida y, sinceramente, necesitaba alejarme de todo lo que me recordara a mi exprometido. El pueblo de Millbrook tenía unos 800 habitantes en un buen día. El tipo de lugar donde la calle principal aún conservaba esas farolas antiguas y todos los edificios parecían no haber sido remodelados desde los años 70. Alquilé una casa de campo a unos 5 kilómetros del pueblo. Era una casa amarilla de 2 plantas, con pintura descascarada y un porche envolvente que crujía cada vez que soplaba el viento. Al principio, el aislamiento me pareció terapéutico. Solo yo, interminables campos de maíz
y ese silencio que te hacía zumbar los oídos por la noche. Unas 2 semanas después de instalarme, mi vieja Ford Explorer empezó a hacer un chirrido cada vez que giraba a la izquierda. El tipo de ruido que te hace estar alerta y saber que tu bolsillo está a punto de sufrir un golpe. Los vecinos del restaurante me dijeron que solo había un mecánico en el pueblo, un tal Eugene, que tenía un taller llamado Gene's Auto Care en el extremo sur de Main Street. Cuando llegué al lugar la primera vez, noté que el estacionamiento estaba abarrotado de vehículos. Debía haber al menos 30 autos y camionetas apiñados en cada espacio disponible. Algunos parecían llevar años parados, con maleza creciendo por los huecos de las ruedas. El garaje en sí era una construcción de chapa ondulada, pintada de verde bosque, con 2 puertas corredizas y una oficina adosada a un lateral, con persianas venecianas viejas colgando torcidas en la ventana. Eugene resultó ser un hombre alto y delgado de unos 60 años, con dedos inusualmente largos y ojos de un azul tan pálido que casi parecían blancos bajo cierta luz. Caminaba con una extraña puerta corrediza, como si una pierna fuera un poco más larga que la otra, y cuando sonreía, solo mostraba los dientes inferiores. La conversación sobre mi Explorer transcurrió con fluidez. Eugene diagnosticó el problema como una junta homocinética desgastada. Dijo que podía arreglarla en 3 días por unos $400, lo cual me pareció justo. Lo que me pareció extraño fue cómo no dejaba de escribir en su pequeño cuaderno de cuero mientras hablábamos, llenando páginas enteras con una letra apretada que no podía leer desde donde estaba. Me hacía preguntas al azar entre la discusión de la reparación. ¿Dónde exactamente? ¿Vivo? ¿Estaba casado? ¿Tendría familiares de visita pronto? ¿Cuánto duraba mi contrato en la planta? Pensé que era curiosidad pueblerina. Quizás simplemente estaba hambriento de nuevas conversaciones después de tratar con los mismos cientos de personas durante décadas. Pero cuando fui a dejar las llaves, hizo algo así como sostenerlas a la luz fluorescente del garaje, observándolas como si fueran un artefacto, pasando el pulgar por el borde de cada llave antes de guardarlas en el bolsillo con un gesto de satisfacción. Le pregunté por todos los coches del estacionamiento mientras me preparaba la factura y le comenté lo ocupado que debía estar con tantas reparaciones acumuladas. La actitud de Eugene cambió por completo. Sus hombros se tensaron y empezó a golpear el mostrador con el bolígrafo a un ritmo rápido y agitado. Dijo que la gente de Millbrook simplemente tardaba en recoger las cosas. Esa temporada agrícola mantenía a la gente ocupada. Algunos tenían 2 o 3 vehículos y no tenían prisa. Pero había una camioneta justo en la entrada, una Silverado nueva con rines personalizados y kit de elevación, de esas que cuestan mucho dinero. Y tenía el parabrisas cubierto por una gruesa capa de polvo y excrementos de pájaro. Se lo señalé y dije, quien quiera que sea el dueño no debe necesitarlo. Y Eugene me miró fijamente durante unos 10 segundos sin pestañear antes de decir que el dueño estaba fuera del estado temporalmente. La forma en que dijo temporalmente sonaba como si le estuviera dando un mal sabor de boca. Los 3 días sin mi coche significaron tener que pedirle a un compañero de trabajo llamado Carl, que vivía en la ciudad, que me llevara. El segundo día, mencioné la tienda de Eugene durante la hora de almuerzo. Parecía que medio condado tenía sus vehículos estacionados allí. Carl puso cara de que le acababa de preguntar por su historial médico. Incómodo, casi culpable. Dijo que Eugene hacía un buen trabajo, precios justos, nunca había tenido quejas, y luego cambió de tema al pronóstico del tiempo. Esa noche, en el restaurante, lo comenté con la camarera, Nancy.
Era una mujer habladora de unos 40 años que solía opinar sobre todo. Cuando mencioné los coches abandonados, de repente recordó que necesitaba revisar otra mesa. Aunque el lugar estaba casi vacío, el cocinero, visible a través de la ventana, dejó de hacer lo que estaba haciendo para mirarme. Se quedó allí parado con la espátula en la mano hasta que Nancy le susurró algo. El tercer día, fui caminando a Jean's Auto Care a recoger mi Explorer y llegué unos 20 minutos antes de que cerraran. El sol se ponía tras el edificio, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento, y noté algo que me hizo detenerme en medio de la acera. Había menos coches que antes. Habían desaparecido al menos 5 o 6, pero en su lugar había otros vehículos que no había visto en mi primera visita. Una minivan azul con esas calcomanías de familia de palitos. Un Jeep Wrangler con calcomanías universitarias en la ventana trasera. Un Mustang clásico impecable que, claramente, alguien había mimado. Eugene estaba en la oficina cuando entré, inclinado sobre el mismo cuaderno de cuero, escribiendo con tanta atención que no oyó el timbre de la puerta. Cuando me aclaré la garganta, cerró el cuaderno de golpe y lo metió en un cajón como si lo hubiera pillado haciendo algo inapropiado. Mi Explorer estaba lista, funcionando a la perfección, y el precio era exactamente el que me había dado. Pero cuando me entregó las llaves, sus dedos se quedaron sobre ellas un segundo más de lo debido, y me preguntó si pronto necesitaría algún mantenimiento regular. Cambios de aceite, rotación de neumáticos, cualquier cosa. Esa noche me desperté sobre las 2 de la madrugada porque mi habitación estaba inundada de luz. No era el suave resplandor de la luna, sino unos rayos blancos y penetrantes que se filtraban a través de las cortinas. Me acerqué sigilosamente a la ventana y miré a través de las persianas para ver un vehículo estacionado al final de mi largo camino de grava. Los faros apuntaban directamente a mi casa. Estaba demasiado lejos para distinguir los detalles, pero parecía un sedán estacionado allí con el motor en marcha. Podía ver el escape subiendo en el aire frío. Me quedé allí parado unos 15 minutos, esperando que algo pasara, que alguien saliera o se fuera. Pero se quedó ahí, como si me estuviera observando. Finalmente, agarré mi teléfono para llamar a la policía, pero en cuanto lo recogí, el coche dio marcha atrás lentamente y desapareció. A la mañana siguiente, encontré huellas profundas de neumáticos en la grava y una colilla cerca de donde había estado aparcado el coche. El filtro estaba manchado con lo que parecía aceite de motor. 2 noches después, volvió a ocurrir, solo que esta vez había 2 vehículos, el mismo sedán y lo que parecía ser una camioneta. Estacionaban uno paralelo al otro, bloqueando toda mi entrada, con los motores en marcha y las luces delanteras, creando un muro de luz que iluminaba toda mi propiedad. Pude distinguir siluetas en ambos vehículos, allí sentadas, inmóviles, sin hablar por teléfono, simplemente vigilando mi casa. Esta vez sí llamé a la oficina del sheriff, pero la operadora me habló de forma extraña cuando di mi dirección, como si estuviera anotando algo más allá de la información que le estaba dando. Dijo que un agente vendría cuando estuviera disponible. Pero para cuando el sheriff Walton apareció 40 minutos después, los vehículos ya se habían ido. Walton, un tipo corpulento de bigote canoso que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, apenas miró las huellas de los neumáticos y me dijo que probablemente solo eran niños haciendo el tonto. Quizás algunos estudiantes de secundaria gastándole bromas al recién llegado. Cuando mencioné que los autos podrían haber salido del estacionamiento de Eugene, su expresión se endureció y me dijo que tuviera cuidado con las acusaciones sin pruebas, que Eugene
Era un miembro respetado de la comunidad que llevaba aquí más tiempo que yo. La tarde siguiente, decidí hacer algo que, en retrospectiva, fue increíblemente estúpido, pero que en ese momento me pareció necesario. Pasé por delante de la tienda de Eugene alrededor del mediodía, cuando sabía que estaría almorzando. Siempre cerraba de 12 Senum a 1000 Senum, puntual como un reloj, según Carl. Aparqué al otro lado de la calle y recorrí el aparcamiento, tomando fotos de las matrículas con el móvil, intentando ver si alguno de estos vehículos coincidía con lo que había visto de noche. Fue entonces cuando noté algo que me oprimió el pecho. Varios coches aún tenían objetos personales dentro. Una sillita de bebé en la minivan. Bolsas de la compra en la parte trasera de un sedán. Un bolso en el asiento del copiloto de un pequeño hatchback. Una camioneta tenía correo esparcido por el salpicadero, y pude leer la dirección de un sobre a través del parabrisas. Era para una casa en Arkansas, a casi 600 metros de distancia. Estaba fotografiando el sobre cuando oí la voz de Eugene detrás de mí, preguntándome qué creía que estaba haciendo en su propiedad. Apareció sin hacer ruido, de pie a unos 3 metros de distancia, con una llave de tubo suelta a su lado. Sus ojos claros no reflejaban enojo, solo estaban fijos en mí con una intensa concentración, como si memorizara cada detalle de mi rostro. Me inventé una historia sobre haber visto el coche de mi compañero y querer dejarle una nota, pero Eugene se quedó mirándome fijamente, sin pestañear, con la llave de tubo balanceándose ligeramente en su mano. Me dijo que sus clientes valoraban su privacidad, que husmear en las propiedades de otros era una buena forma de ganarse enemigos en un pueblo pequeño, que los forasteros que no respetaban el funcionamiento de Millbrook solían tener mala suerte. La forma en que dijo mala suerte, mientras miraba a mi Explorer, dejó claro que no era un consejo, sino una amenaza. Mientras caminaba de regreso a mi coche, me siguió a distancia. Y cuando miré por el retrovisor después de irme, seguía de pie en la calle, observándome. Esa noche encontré una nota debajo de limpia parabrisas. No era una amenaza, solo una tarjeta de presentación de Jeans Auto Care, con un mensaje manuscrito al dorso que decía: el mantenimiento regular previene averías inesperadas. Al mirar la tarjeta con más atención, me di cuenta de que la letra era diferente a la de Eugene, más femenina, y que tenía una pequeña mancha en la parte inferior que parecía sangre seca. Esa noche lo cambió todo. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con el sonido del motor de mi Explorer arrancando en la entrada. Agarré el bate de béisbol que había empezado a tener junto a la cama y salí corriendo. Pero el coche ya estaba en marcha, avanzando solo por la entrada sin nadie al volante. Al menos, nadie a quien yo pudiera ver. Entonces me di cuenta de que había alguien ahí dentro, agachado bajo el salpicadero. Y al entrar en la carretera principal, vi los ojos claros de Eugene en el retrovisor del conductor, mirándome fijamente. Llamé al 911 de inmediato, pero contestó el mismo operador de antes. Y cuando le expliqué desesperadamente que me habían robado el coche, dijo que enviaría a alguien cuando estuviera disponible y colgó antes de que pudiera dar detalles. No vino nadie. Pasé el resto de la noche sentado en el porche con ese bate, mirando la carretera vacía. Y exactamente a las 6:00 de la mañana, mi Explorer volvió a subir por la entrada, aparcado exactamente en el mismo sitio, con las llaves puestas, como si nada hubiera pasado. El odómetro marcaba 75 kilómetros más. Dentro del coche, encontré cosas que no eran mías. Un recibo de una gasolinera 2 pueblos más allá, con fecha de las 4:17 de... Una bota de trabajo embarrada en el asiento trasero
que no era de mi talla. Y lo peor de todo, mi matrícula y los papeles del seguro habían desaparecido, reemplazados por fotocopias. Los originales, me di cuenta con creciente temor, significaban que Eugene ahora tenía toda mi información personal, mi nombre completo, mi dirección anterior en Filadelfia, incluso mi número de la seguridad social del formulario del seguro. Esa mañana empaqué todo lo que cabía en 2 maletas. Dejé una carta de renuncia bajo la puerta del gerente de planta y conduje directo a casa de mi hermano en Texas, parando solo para repostar y mirando los espejos constantemente. Nunca volví por el resto de mis cosas. Un mes después, mi hermano contrató una empresa de mudanzas. La empresa de mudanzas llamó para decir que la casa estaba vacía cuando llegaron. No solo habían desaparecido mis pertenencias, sino que la habían vaciado por completo, como si nadie hubiera vivido allí. También mencionaron algo extraño. Había 7 vehículos estacionados en el campo detrás de la casa, todos con las llaves puestas, los motores fríos y con objetos personales todavía dentro. Mi Explorer todavía funciona, pero a veces, al arrancar en las mañanas frías, percibo un olor a humo de cigarrillo y aceite de motor que antes no tenía, y me pregunto qué significaron esos 75 kilómetros. El verano pasado, heredé la casa de mi tía abuela Margaret en un pequeño pueblo agrícola a unas 4 horas al norte de donde vivía. Solo la había visto 2 veces de niña, pero al parecer era su único pariente vivo que se molestaba en enviarle tarjetas de Navidad. El piso permaneció vacío 6 meses después de su fallecimiento, mientras se arreglaba el asunto de la herencia. Y cuando por fin llegaron las llaves por correo, pensé, ¿por qué no probar la vida rural? De todas formas, mi trabajo de diseño gráfico era remoto, y el alquiler de la ciudad se estaba comiendo la mayor parte de mis ingresos. La casa necesitaba reformas, claro, pero tenía una buena estructura. Una casa de campo de 2 plantas con contraventanas amarillas y un porche envolvente con vistas a interminables campos de maíz. Empaqué mi apartamento, lo cargué todo en un camión de mudanzas y conduje hasta allí una húmeda tarde de viernes de principios de agosto, lista para lo que pensé que sería una nueva etapa en paz. La primera persona que conocí fue la señora Henley, de la casa de al lado, una mujer de unos 70 años con el pelo gris acero, recogido tan fuerte que le estiraba la cara. Estaba regando sus tomates cuando llegué, y se quedó allí parada, sosteniendo la manguera, dejando que el agua se acumulara alrededor de sus plantas mientras me miraba, mientras descargaba cajas. Cuando la saludé con la mano, y la saludé amistosamente, no me devolvió el saludo, solo asintió lentamente y dijo, «Entonces, ¿eres pariente de Margaret?» No fue una pregunta, solo una afirmación categórica. Me acerqué para presentarme como es debido, pero ya se había dado la vuelta y entrado, dejando la manguera abierta en el jardín. Esa noche, noté que sus cortinas se movían al menos una docena de veces mientras desempacaba. Cada vez que levantaba la vista de una caja, allí estaba ella, asomándose entre los encajes. Me dije a mí misma que solo sentía curiosidad por la nueva vecina, que los pueblos pequeños siempre eran así con los recién llegados. El sábado por la mañana fui al pueblo a comprar provisiones en la ferretería. La casa necesitaba cerraduras nuevas, algo de pintura y algunas reparaciones básicas. En la calle principal había unas 6 tiendas en total. Una tienda de abarrotes, la ferretería, un restaurante llamado Roots, una oficina de correos, una iglesia y una tienda de antigüedades tapiada. Las calles estaban extrañamente vacías para ser sábado, pero sentía que me observaban desde cada ventana que pasaba. En la ferretería, el dueño, el señor Dalton,
Supo exactamente quién era yo antes de que abriera la boca. La sobrina nieta de Margaret, de la ciudad, dijo sin sonreír. Mientras otros dos clientes interrumpían su conversación a media frase para voltearse a mirar, él cobraba mis artículos en completo silencio. Y cuando intenté charlar un poco sobre el tiempo, solo gruñó. Los otros clientes, dos hombres con overoles, me seguían por la tienda, siempre 2 pasillos más allá, pero claramente observándome. Cuando pagué, el señor Dalton me dejó el cambio en el mostrador en lugar de en la mano, como si no quisiera tocarme. El restaurante estaba peor. Me detuve a tomar un café y un sándwich, pensando que quizás podría charlar con algunos lugareños y conocer el lugar. En cuanto entré, toda conversación se apagó. Había unas 15 personas allí, y todas se giraron para mirarme al unísono, como si lo hubieran ensayado. La camarera, una mujer de mediana edad con una etiqueta que decía Diane, tardó una eternidad en llegar a mi mesa, y cuando por fin lo hizo, se apartó lo más posible mientras tomaba mi pedido. Nadie volvió a hablar durante todo el tiempo que estuve allí sentada. Simplemente comieron en silencio, mirándome de vez en cuando, y luego mirándose entre sí. No pude interpretar esas miradas significativas. Mi sándwich salió mal. Había pedido pavo y me dieron jamón. Pero no me atreví a quejarme. Dejé un billete de 20 por uno de 12 y prácticamente salí corriendo. En cuanto la puerta se cerró tras mí, oí que la conversación se reanudaba, urgente y en voz baja. El domingo fue cuando las cosas se pusieron realmente raras. Me desperté sobre las 7 y encontré al menos a 8 personas al borde de mi propiedad, vigilando la casa. No estaban juntas, sino dispersas a lo largo de la cerca, algunas junto al camino, una pareja cerca del viejo roble. Cuando salí al porche con mi café, no se dispersaron ni se mostraron avergonzadas como haría la gente normal si la pillaran mirándola. Seguían mirándome. Saludé con torpeza, y algunos asintieron sincronizadamente, como si lo hubieran practicado. Después de unos 20 minutos, todos se fueron al mismo tiempo, caminando en direcciones diferentes sin decirse nada. Pasé el resto de la mañana dentro, con las persianas bajadas, intentando convencerme de que esto era solo una rareza de pueblo. Pero cuando asomé la cabeza hacia el mediodía, había otras personas haciendo lo mismo, de pie en el límite de la propiedad, completamente quietas, simplemente observando. Esa tarde ya estaba harta de estar encerrada en casa y decidí trabajar en el huerto. Las verduras de la tía Margaret se habían vuelto locas, y centrarme en arrancar las malas hierbas me parecía algo normal, algo que quizá me ayudara a sentirme menos loca. Llevaba quizás 1 hora allí cuando me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. Ni pájaros ni insectos. Incluso el viento había cesado. Entonces oí una respiración, lenta y pausada, desde el otro lado del seto que separaba mi jardín del camino. Me levanté lentamente y, a través de los huecos entre los arbustos, vi al menos a 4 personas allí de pie, pegadas al seto. Debían saber que podía oírlos, verlos, pero no se movieron. Uno de ellos, un joven de mi misma edad, con ojos azul claro, me miraba fijamente a través de las hojas. Nos miramos fijamente durante lo que me pareció una eternidad antes de que me desplomara y volviera corriendo adentro. Desde la ventana de la cocina, los vi quedarse allí 1 hora más antes de dispersarse. El lunes por la mañana, al despertar, vi que habían revisado mis cubos de basura, no por animales. Todo estaba demasiado ordenado para eso. Mi correo había sido cuidadosamente abierto y resellado. Facturas y correo basura estaban perfectamente apilados en el porche. Pero lo peor eran las fotos. Alguien me había tomado fotos a través de las ventanas.
Docenas de ellas impresas y deslizadas por debajo de mi puerta. Fotos mías cocinando, cepillándome los dientes, durmiendo en el sofá el sábado por la tarde. En cada foto se veía el reflejo en el cristal de la ventana y había múltiples rostros en cada toma. Se habían turnado, pasando la cámara, cada uno teniendo la oportunidad de documentarme. Mi coche también había sido movido, solo unos metros, pero el asiento del conductor estaba mal ajustado y la emisora de radio había cambiado. Querían que supiera que habían estado dentro. Intenté llamar a la policía, pero el teléfono fijo no tenía señal. No estaba cortado, simplemente no. Mi celular no tenía señal, lo cual supuestamente era normal en la zona según el anuncio del alquiler, pero ahora parecía intencional. Conduje hasta la comisaría del pueblo vecino, a unos 40 minutos. Pero el agente de allí, el sheriff Briggs, me miró con cara de cansancio cuando le expliqué lo que estaba pasando. Esa gente de Millfield es muy reservada, dijo, golpeando el escritorio con el bolígrafo. No les gustan mucho los forasteros, pero son inofensivos. Dale tiempo, te cogerán cariño. Ni siquiera miró las fotografías, simplemente las apartó del escritorio. Cuando insistí en que algo andaba muy mal, se echó hacia atrás y dijo, «Tu tía Margaret vivió allí 43 años sin un solo incidente. Quizás simplemente no te estás esforzando lo suficiente por encajar». Por cómo lo dijo, por cómo cambió su expresión, me di cuenta de que sabía exactamente lo que pasaba y no le importaba. O quizás no pudo hacer nada al respecto. Cuando volví de la comisaría esa noche, todas las luces de mi casa estaban encendidas. Todas las lámparas, todos los apliques del techo, incluso la lucecita sobre la estufa. La puerta principal seguía cerrada con llave, las ventanas cerradas, pero de alguna manera habían entrado. No habían robado ni roto nada, pero lo habían tocado todo. Mi ropa estaba doblada de forma diferente en los cajones. Los libros de mis estantes estaban ordenados por color en lugar de por autor. La comida de mi refrigerador había sido reorganizada, con las etiquetas perfectamente orientadas hacia adelante. Incluso mi cepillo de dientes había sido movido al otro lado del fregadero. Pero el detalle que me hizo hacer las maletas, en ese momento, fue la nota en mi cama escrita con letra temblorosa. Margaret sabía cuál era su lugar. Aprende el tuyo. Metí todo lo que pude en 2 maletas y fui directo a mi coche. Ya no me importaba la casa, ni la herencia, ni nada de eso. Solo necesitaba irme. El coche arrancó bien, pero al llegar al final de la entrada, el motor se apagó. Lo intenté de nuevo. Arrancaba, conducía unos 3 metros y se apagaba. Abrí el capó, pero no vi nada extraño. Fue entonces cuando los vi salir de sus casas. Todos, cada vecino, unas 30 personas en total. Caminaron lentamente hacia mi coche, formando un círculo a su alrededor. Nadie dijo nada. Simplemente se quedaron allí mirándome mientras probaba el encendido una y otra vez. La señora Henley se acercó más, golpeando mi ventana con un dedo nudoso. Cuando por fin la bajé 1 centímetro, dijo, «¿Tienes problemas con el coche, querida? Qué lástima. Anochece temprano en esta época del año». Los demás murmuraron que estaban de acuerdo. Un zumbido bajo que me hacía doler los dientes. Cerré las puertas con llave y seguí probando el motor, pero ya no arrancaba. Se quedaron allí hasta bien entrada la noche, simplemente observando, antes de regresar finalmente a sus casas, uno por uno. Pasé esa noche atrincherada en el dormitorio, con un cuchillo de cocina en la mesita de noche y todos los muebles que pude mover empujados contra la puerta. Alrededor de las 3 de la mañana, los oí entrar en la casa. Pasos en las escaleras, susurros en el pasillo, pomos de las puertas girando lentamente. Nunca intentaron entrar a la fuerza en el dormitorio.
Solo querían que supiera que estaban allí. Al amanecer, oí portazos afuera. Cuando por fin me armé de valor para mirar por la ventana, vi 4 camionetas de mis vecinos estacionadas frente a mi entrada, impidiendo cualquier escape. Pero también había otro auto, uno de alquiler con matrícula de otro estado. Una mujer más o menos de mi edad se bajaba con cara de confusión. Fue entonces cuando encontré la carta que habían deslizado por debajo de la puerta del dormitorio durante la noche. Era la escritura de la casa, ya firmada a nombre de Jennifer Reeves, fechada una semana antes de mi llegada. La carta explicaba que el ayuntamiento había vendido la propiedad tras el fallecimiento de Margaret, que yo estaba invadiendo la propiedad y que el nuevo propietario tomaría posesión de inmediato. Llamé desde la ventana a la mujer del coche de alquiler. Le dije que corriera, que esa gente era peligrosa, pero me miró confundida, y entonces apareció la señora Henley a su lado, con la sonrisa más grande que les había visto. Jennifer, querida, nos alegra mucho que por fin estés aquí. No le hagas caso. Ha estado ocupando en tu casa, la pobre. Problemas mentales, ¿entiendes? La hemos estado vigilando por ti. Los demás vecinos salieron, estrecharon la mano de Jennifer y la recibieron como si fuera de la familia. Uno de ellos, el mismo joven de ojos claros, me miró y articuló: linaje equivocado. Fue entonces cuando lo entendí. Margaret nunca había mencionado a su familia porque ella tampoco era de aquí. Era alguien a quien habían permitido quedarse. Podría estar atrapada de la misma manera. La verdadera herencia nunca fue la casa. Fue el acuerdo que había hecho con ellos de que la dejaran en paz. En menos de una hora, llegó el sheriff con una orden de desalojo. Tenía 20 minutos para recoger mis maletas ya empacadas e irme. Mientras me alejaba, los vi por el retrovisor, todos de pie en fila al otro lado de la calle, asegurándose de que realmente me iba. Jennifer ya estaba en el porche con la señora Henley. Ambas me saludaban. Más tarde supe que Jennifer Reeves era la sobrina de la señora Henley, de 2 estados de distancia. La casa siempre les había pertenecido. Solo necesitaban que la línea de sangre de Margaret terminara antes de poder reclamarla. Papá perdió su trabajo en la firma de contabilidad en mayo de 2017. Y para julio, estábamos empacando toda nuestra vida en un camión de mudanzas rumbo a la zona rural de Wisconsin. Mis padres lo vendieron como una aventura temporal mientras papá decidía su próximo paso profesional. Pero yo sabía que no era así. Estábamos en la ruina y el alquiler de esta granja era todo lo que podíamos permitirnos. Tenía 16 años y estaba furioso por dejar a mis amigos en algún rincón olvidado de Estados Unidos, donde el vecino más cercano estaba a 3 kilómetros y apenas había internet. La propiedad se extendía por 16 hectáreas de hierba enmarañada y postes de cerca olvidados, con un granero que probablemente no había albergado ganado desde la administración de Nixon. Y este peculiar cobertizo a unos 50 metros de la casa principal, asegurado con un candado industrial que relucía contra la madera desgastada como si lo hubieran instalado ayer. El señor Ray Kruger, el propietario, hizo un gran alarde de ese cobertizo durante nuestra primera visita. Sus ojos azules y acuosos se movían entre nosotros y la estructura mientras hacía girar su anillo de bodas. Afirmaba que guardaba maquinaria agrícola peligrosa de la época de su padre. Maquinaria oxidada, envases de pesticidas de los años 70, cosas que podrían hacernos mucho daño si curioseábamos. La forma en que lo repitió 3 veces, con la voz cada vez más aguda, hizo que mamá nos agarrara a Katie y a mí por los hombros y nos jurara que nos alejáramos. Pero algo en su historia parecía ensayado.
sobre todo cuando mencionó las paredes reforzadas y el sistema de ventilación especial que su padre había instalado. Detalles que parecían extrañamente específicos para un almacén lleno de trastos abandonados. Las 2 primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Solo la acostumbrada adaptación a la vida en el campo, el silencio opresivo de la noche, el agua del pozo con sabor a centavos, y cómo la oscuridad lo absorbía todo más allá de la luz del porche. Entonces llegó el rasguño. Empezó una húmeda noche de domingo a finales de julio. Un raspado rítmico que se colaba por la ventana de mi habitación como uñas arrastrándose por la madera. Al principio, le eché la culpa al viejo roble junto a la casa. Probablemente sus ramas rozaban el revestimiento, pero cuando escuché bien, el sonido venía de la dirección equivocada, de algún lugar cerca de la parte trasera de la propiedad. Katie también lo oyó. Entró en mi habitación a medianoche, con su conejo de peluche en la mano, preguntando si los mapaches podían hacer ruidos que sonaran como si alguien intentara escribir mensajes en las paredes. A la 4ª noche de rascarme, ya no pude más, y decidí investigar con la linterna de mi teléfono después de que mis padres se acostaran. La luz de la luna convertía el patio descuidado en un laberinto de sombras, y cada paso entre la hierba alta sonaba increíblemente fuerte en la quietud. A medida que me acercaba al cobertizo, los arañazos se hacían más nítidos, más deliberados. No eran movimientos aleatorios de animales, sino patrones, casi como si alguien llevara la cuenta de algo en las paredes. El candado colgaba exactamente como siempre, intacto y seguro, pero al dar la vuelta hacia la parte trasera, noté huecos entre algunas de las tablas más antiguas, donde la madera se había deformado con el tiempo. La luz de mi teléfono apenas podía penetrar la oscuridad del interior. Pero lo que vi me hizo tambalear hacia atrás, cayendo sobre la hierba mojada. A través del estrecho hueco, iluminado por la débil luz de mi teléfono, pude distinguir lo que parecía una vivienda improvisada. No eran maquinaria agrícola ni contenedores de productos químicos, sino mantas dobladas con precisión militar contra una pared. Botellas de agua de plástico estaban alineadas en perfectas filas a lo largo de un estante de madera que alguien había construido en la esquina. Y junto a ellos se encontraban pilas ordenadas de lo que parecían ser productos enlatados, con las etiquetas demasiado descoloridas para leerlas en la penumbra. El ruido había cesado en cuanto mi linterna incidió en el interior, reemplazado por un silencio tan absoluto que podía oír mi propio pulso retumbando en mis oídos. Entonces, desde algún lugar en la oscuridad, más allá de donde alcanzaba mi luz, llegó el lento y pausado sonido de una respiración. No presa del pánico ni de la sorpresa, sino tranquila, controlada, como alguien que hubiera estado esperando precisamente este momento. Corrí de vuelta a casa más rápido que nunca en mi vida, atravesando la puerta mosquitera y despertando a todos con mi ruido. Papá me encontró hiperventilando en la cocina, intentando explicarle lo que había visto, mientras mamá sostenía a Katie, que había empezado a llorar por todo el alboroto. Cuando por fin pronuncié las palabras, alguien vivía en el cobertizo. Había estado viviendo allí todo este tiempo. La cara de papá pasó de molesta a alerta en segundos. Agarró su bate de béisbol y la linterna grande de debajo del fregadero, y le dijo a mamá que cerrara las puertas con llave. Pero cuando llegamos juntos al cobertizo, el candado seguía allí, cerrado, imposible de abrir sin la llave que el señor Kruger nos había dicho explícitamente que guardaba por el seguro. Papá iluminó con su linterna por la misma abertura por la que yo había mirado, y vi cómo se le ponía blanco el mango del bate al observar la escena dentro.
Intentó llamar al señor Kruger allí mismo, en la oscuridad, pero saltó el buzón de voz. Llamó 6 veces. Pasamos el resto de la noche acurrucados en la habitación de mis padres, con sillas encajadas bajo los pomos de las puertas. Papá estaba sentado junto a la ventana con su bate mientras mamá llamaba a la comisaría. El agente que apareció al amanecer, un joven llamado Official Riley, que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, se interesó mucho cuando le mostramos el hueco y lo que se veía dentro. Llamó a su supervisor y luego a otra persona, bajando la voz hasta convertirse en un susurro mientras se alejaba de nosotros. En menos de una hora, llegaron 3 patrullas más y una furgoneta sin distintivos que aparcó justo delante del cobertizo. Los agentes no nos dejaron acercarnos, formando una barrera, mientras alguien con unas cizallas se acercaba al candado. Pero podíamos verlo todo desde la ventana de la cocina. Cuando por fin abrieron la puerta, 2 agentes entraron con las manos en las armas, para salir momentos después sosteniendo entre ellos a una mujer delgada, de unos 30 y tantos años, con el pelo enredado y ropa que podría haber sido de oficina. No luchaba contra ellos, no gritaba ni lloraba, simplemente caminaba con una serenidad inquietante mientras miraba fijamente a nuestra casa, moviendo los labios como si contara algo en voz baja. El detective que nos interrogó después, el detective Morrison, no dejaba de preguntarnos si habíamos notado algo inusual en el señor. Durante nuestras interacciones, me pregunté si el señor Kruger había mencionado a algún familiar o parecía nervioso por fechas específicas. Fue entonces cuando la horrible imagen comenzó a formarse en mi mente, pieza por pieza, como uno de esos rompecabezas en los que no sabes qué imagen estás formando hasta que está casi completo. La mujer era la hija del señor Kruger, quien había sido reportada como desaparecida de un centro psiquiátrico en Madison hace 8 meses, después de lo que el detective calificó cuidadosamente como un incidente en su lugar de trabajo, donde encerró a sus compañeros en una sala de conferencias y prendió fuego a la salida principal del edificio. El señor Kruger la había estado escondiendo aquí, llevándole comida y agua por la noche, cuando no había inquilinos. Pero nuestro alquiler lo había complicado todo, ya que no podía arriesgarse a que lo viéramos visitar el cobertizo. Los arañazos, explicó el detective mientras su madre le servía café con manos temblorosas, eran su forma de llevar la cuenta de los días, haciendo marcas en las paredes interiores con un trozo de metal que había arrancado de la estantería. Encontraron cientos de estas marcas, organizadas en grupos de 7, cubriendo cada superficie accesible como un calendario desesperado. Pero el detalle que todavía me despierta por las noches, lo que hizo que papá nos empacara esa misma tarde, a pesar de que nos quedaban 2 meses de alquiler, fue lo que encontraron escrito en la condensación de esas botellas de agua. El mismo mensaje en cada uno, escrito con la punta del dedo y una caligrafía perfecta. La familia llega el 15 de julio. Nos mudamos el 15 de julio, y ella nos había estado observando a través de esos huecos en las tablas desde entonces, estudiando nuestras rutinas, aprendiendo nuestros horarios, esperando algo que ni siquiera el detective podía explicar. El Sr. Kruger fue arrestado esa tarde en su apartamento de Madison, y el detective nos llamó una semana después con información actualizada mientras nos alojábamos en un motel. La mujer, llamada Angela, estaba convencida de que la familia que se había mudado a la granja era en realidad la suya, reemplazada por impostores, y había estado documentando nuestros movimientos para encontrar pruebas del engaño. Encontraron cuadernos en el cobertizo llenos de observaciones.
¿A qué hora salía papá para las entrevistas de trabajo? ¿Por qué ventana del dormitorio se veía la lamparita de Kerry? ¿Cuántos minutos dedicaba mamá a regar el jardín cada mañana? La entrada más inquietante, fechada 3 días antes de que la descubriera, simplemente decía: «El chico lo sabe. Pronto me ayudará a volver a mi verdadero hogar». El señor Kruger planeaba mudarla a otra propiedad antes de que descubriéramos la verdad. Pero nuestra llegada temprana esa noche lo había trastocado todo. Nunca volvimos a la granja, ni siquiera para recoger el resto de nuestras pertenencias. Papá contrató a una empresa de mudanzas para que lo empaquetara todo mientras esperábamos en el camión camino abajo. La empresa encontró nuevos inquilinos en menos de un mes, según las noticias locales, pero solo duraron 6 semanas antes de rescindir el contrato. Nadie me explicó exactamente por qué, pero encontré una publicación en un grupo local de Facebook de su esposa preguntando si alguien más había experimentado ruidos de arañazos provenientes del interior de sus paredes, y si era normal encontrar los candados de los cobertizos sin cerrar por la mañana cuando estaban cerrados la noche anterior. La propiedad ha estado vacía desde entonces, y cada vez que paso por ese pueblo en la autopista, pienso en esas ordenadas hileras de botellas de agua, en esa letra tan pulcra en la condensación, y me pregunto si Angela realmente regresó al centro psiquiátrico como decían, o si simplemente encontró un mejor escondite, esperando a la siguiente familia. Fue durante una temporada en la que me tomé un tiempo libre de la universidad y me quedé con mi tío en su granja. Necesitaba ayuda para arreglar cercas, mover heno y simplemente mantener el lugar en orden. Y pensé que la tranquilidad me sentaría bien. La granja estaba a las afueras de un pequeño pueblo, rodeada de hectáreas de campo abierto y un conjunto de edificios antiguos que no se habían tocado en años. Entre ellos se alzaba un granero desgastado, con el techo ligeramente combado, con tablas tan grises que parecían madera a la deriva. Mi tío nunca se acercaba, siempre decía que era demasiado trabajo arreglarlo. Una tarde, mientras transportaba el pienso, vi un movimiento fugaz en la ventana del desván del granero. No era solo una sombra, era nítido, como si alguien se hubiera inclinado ligeramente hacia un lado y luego se hubiera retirado. Al principio, pensé en mapaches o tal vez un gato callejero. Los cristales de arriba estaban polvorientos, algunos agrietados, y por un momento me convencí de que solo había sido por la forma en que daba el sol. Pero la sensación de ser observado persistió más de lo que quería admitir. Con el paso de los días, pequeñas cosas empezaron a molestarme. Un martillo que había dejado junto al cobertizo desapareció, luego un rollo de cuerda. Mi tío lo atribuyó a que los había perdido, cosa que yo también consideré, hasta que a la mañana siguiente desapareció una bolsa de pan de la cocina. Estaba más irritado que preocupado, murmurando sobre ratones o pájaros, pero yo sabía que los pájaros no se llevan panes enteros. No dejaba de pensar en la ventana del desván y en cómo me había parecido un poco demasiado deliberada. Decidí vigilar el granero siempre que tuviera que hacer tareas fuera. El lugar tenía una presencia que se hacía más densa cuanto más lo observaba, como si el silencio a su alrededor no fuera natural. Incluso los perros lo evitaban dando vueltas cada vez que corrían por la propiedad. Eso me afectó más que cualquier otra cosa, porque esos perros solían meter el hocico en cada rincón. Algo en la ventana del desván parecía ocupado, y la idea de que un extraño pudiera estar viviendo justo debajo de nuestras narices hacía que el aire alrededor de la granja se sintiera tenso. Una tarde pasé junto al granero mientras la luz se desvanecía.
ese entretiempo en el que todo parece incierto. Percibí un leve sonido, casi como un riachuelo desde dentro, de esos que se oyen cuando alguien cambia de postura sobre una vieja tabla de madera. Me quedé allí más tiempo del debido, mirando fijamente la ventana del desván, esperando ese mismo destello que había visto antes. Nada se movió, pero el silencio que siguió se sintió denso, como si todo el granero contuviera la respiración. Recuerdo tragar saliva con dificultad, obligándome a darme la vuelta, pero seguía mirando hacia atrás mientras caminaba. A la mañana siguiente, mi tío se quejó de que un saco de patatas que guardaba en la despensa había desaparecido. Esa noche cerró la puerta de la cocina con llave, algo que nunca hacía en todos los años que lo conocía. Aún así, la inquietud crecía. Empecé a revisar las cerraduras 2 veces, a veces 3, y a dejar una linterna junto a la cama. Era el tipo de tensión en la que te repites constantemente que estás haciendo una tontería, pero al mismo tiempo te preparas para que algo pase. Al final de la semana, pasó. Me desperté con los perros ladrando como locos afuera, sus voces agudas y frenéticas, nada que ver con sus gruñidos de advertencia habituales. Tomé la linterna y salí al porche trasero. El haz de luz recorrió el patio, iluminando las zonas húmedas de tierra por la lluvia de ese mismo día. Y entonces los vi. Huellas de botas embarradas, profundamente incrustadas en el suelo, conducían directamente del granero a los escalones del porche. No eran aleatorias ni dispersas. Formaban un camino claro, como si alguien hubiera caminado con calma y sin prisas, justo donde yo estaba. El tamaño de la bota sugería que era un hombre adulto, no un niño, merodeando por ahí. Recuerdo el olor frío y húmedo del aire nocturno y cómo crujían las tablas del porche bajo mis pies al inclinarme hacia adelante, siguiendo el rastro con la linterna. Terminó justo donde estaba, como si quienquiera que fuera se hubiera parado en el porche y hubiera mirado hacia la puerta de la cocina. Retrocedí hacia la casa y cerré la puerta con llave, con el corazón latiéndome con tanta fuerza que resonaba en mis oídos. Mi tío salió de su habitación preguntando qué hacían los perros, y cuando le mostré al príncipe, palideció de una forma que nunca antes le había visto. Esta vez no discutió. Agarró la escopeta que solía colgar sobre la repisa de la chimenea y me dijo que apagara las luces. Por primera vez, el viejo granero no parecía una simple estructura desmoronada al borde de la propiedad. Parecía ocupado. Al día siguiente, esperamos a que amaneciera y fuimos a echarle un vistazo. La escalera del desván seguía en su sitio, aunque parecía que nadie la había tocado en años. Pero al subir, encontramos mantas tiradas en un rincón, envoltorios de comida esparcidos y una vieja linterna con hollín fresco alrededor del cristal. Alguien había estado viviendo allí arriba. La comprensión me golpeó como un peso. Mientras dormía a solo 100 metros de distancia, un desconocido se había instalado en ese loft. Llamamos al sheriff y esa misma tarde vino con un agente. Echaron un vistazo, nos hicieron preguntas y recogieron algunas cosas. Quienquiera que se hubiera alojado allí debió saber que lo seguíamos, porque nunca regresó. Las herramientas dejaron de desaparecer y ya no faltaba comida en la cocina. Aún así, la idea de que nos lo hubiéramos cruzado en el pueblo sin darnos cuenta, de que nos hubiera estado observando desde esa ventana noche tras noche, seguía en mi mente. Incluso ahora, no puedo quitarme de la cabeza la imagen de esas huellas embarradas que subían al porche. No era el desorden lo que me atormentaba, sino la calma en los pasos, como si quienquiera que fuese, no transmitiera prisa ni miedo, solo una firme confianza. Hasta el día de hoy, cada vez que pienso en esa ventana del desván, me pregunto cuántas veces miré hacia ella
y no vi un par de ojos que me devolvían la mirada.